Muy buenos días, Magíster Julio Valencia y audiencia en general. Me presento. Mi nombre es Eric Rafael Catacola Loza. Soy estudiante de la carrera profesional de psicología. Para el curso de psicopatología, el día de hoy realizaré pues una exposición oral acerca del libro DSM-5, Evolución Conceptual, específicamente del primer capítulo denominado Diagnóstico de los trastornos mentales a la luz de la genética moderna, ¿no? Es el primer capítulo de este texto en el cual pues se ha resumido y analizado para esta exposición. Para iniciar pues el presente capítulo nos menciona las falencias en cuanto a la validez científica en el diagnóstico de trastornos mentales. Nos hace mención al DSM-3, al DSM-4, y que en la actualidad pues parece que los crecientes fracasos del sistema diagnóstico vigente no pueden encararse solo mediante la revisión de conjuntos de criterios individuales y sin duda tampoco mediante el agregado de más trastornos al DSM-5. Sería pues como estar cargando más a esta guía, ¿no? Sin antes tener bases claras y concisas para agregarlas. Lo que nos trata de explicar es pues que los conocimientos provenientes de la genética y cada vez más de las neurociencias nos hace referencia que el uso específico de diagnósticos categoriales y el enfoque del fraccionamiento que sobresalen del DSM-3 y del DSM-4 representan pues obstáculos para el desarrollo a corto plazo de una clasificación quizás un poco más satisfactoria desde los puntos de vista científico y clínico. Ahora, una vez explicado esto, también les puedo hablar acerca de la introducción y antecedentes que pueda tener, ¿no? Las definiciones de la enfermedad que facilitan la fiabilidad son la base de la investigación clínica reproducible, incluidos los ensayos clínicos. Por lo tanto, ¿qué les quiero tratar de decir? Que estas definiciones forman parte, ¿no?, de la base para las decisiones de tratamiento y que éstas sean acertadas. Y de hecho, para toda la comunicación. Y aparte, es tan importante porque nos referimos a una comunicación clínica. En la práctica general, la amplia disponibilidad de pruebas objetivas significa que la confiabilidad entre estos expertos a menudo se da por sentada, ¿no? Por el contrario, la falta de pruebas objetivas para los trastornos mentales ha hecho, pues, que la fiabilidad sea un desafío importante, ya que los diagnósticos deben basarse en informes orales y observaciones del comportamiento de nosotros, ¿no? Como humanos. A su vez, pues en esta parte recuerdo un poco que se mencionaba el DSM-3, ¿no? Y que bueno, era una plataforma pionera, sistemática y se podría decir que completa para el diagnóstico psiquiátrico que enfocó de manera clara la fiabilidad entre evaluadores. Se han dado cuenta que ha sentado la base prácticamente el DSM-3 en este punto de los diagnósticos, pero que se han ido haciendo más estudios para poder sacar las versiones que seguían al DSM-3. O sea, no se podían estancar en esa versión, ¿no? En este enfoque, pues, de fiabilidad del DSM-3, cada diagnóstico se basaba en un conjunto de criterios diagnósticos operativos que habían sido estudiados en campo, ¿no? Todos estos estudios se habían hecho fuera. Debido a esto tuvo una gran aceptación y además esta aceptación fue rápida y generalizada, ¿no? Del DSM-3. A partir de estos hechos se puede mencionar que los demás volúmenes del DSM junto con el CIE-9 y el CIE-10 se convirtieron en estándares pues globales para el diagnóstico de trastornos mentales. Pero aún persistían grandes problemas, ¿no? Nos hace mención que habían más problemas acerca de la fiabilidad. Habían falencias, como por ejemplo la escasa orientación de cómo se debían aplicar los diagnósticos. Un aporte que dieron dos autores, y estos son muy importantes porque se nombran mucho también en el texto leído, son Robbins y Gus, ¿no? Que para alcanzar un diagnóstico válido, ellos propusieron 5 pasos, ¿no? O 5 puntos importantes.
que son la identificación de síntomas y signos agrupados, estudios de laboratorio, separaciones claras entre los trastornos, estudios de seguimiento a largo plazo. ¿Y esto para qué? ¿No? Para establecer la estabilidad de diagnóstico. O sea que debía persistir eso, ¿no? A lo largo del tiempo. Y bueno, como último punto, los estudios familiares. Ahora, ¿qué se puede decir acerca de estos autores, no? Ellos mencionaban, pues, que la mejor manera de caracterizar los trastornos psiquiátricos era como categorías independientes, ¿no? Discontinuas entre sí. Debían hacer, separarlas un poco, porque mucho como que se entrelazaban entre ellas y ciertos síntomas se podían identificar en unas y en otras también, y había cierta confusión, entonces se tenía que estudiar de manera independiente, ¿no? Y disgregada también. Estos autores no adoptaron pues un enfoque alternativo. Bueno, en esta parte puedo hacer mención a algo muy importante que entendí en la lectura, que al carecer de pruebas médicas objetivas, la inmensa necesidad de fiabilidad pues entre los evaluadores llevó a elaborar criterios rápidos y altamente específicos basados en la fenomenología, ¿no? Existió pues una necesidad de diagnósticos y estos diagnósticos no simplemente eran individuales, o sea, habían diagnósticos compartidos y esto impulsó la aceptación global de los sistemas pues del DSM y del CIE, ¿no? Y los convirtió pues en un claro beneficio para investigación y atención clínica. En este sentido también cabe señalar pues los desafíos que enfrentan el equipo de grupos de trabajo dentro del DSM-5, ¿no? Porque pues en el sentido que nos ponen en el texto es que pues esté en desarrollo, ya habían habido inconvenientes y pues también han habido ciertas falencias, ¿no? Para su correcto desarrollo. También nos hace mención algunas indicaciones que se podrían tomar acerca de para mejorar, ¿no? Bueno, se podría mencionar acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, lidiar con una base científica que aún no está a la altura de la tarea fundamental, ¿no? O para fundamentar una clasificación válida. Otro punto también sería modificar la clasificación de manera que se estimule, ¿no? En lugar de inhibir la ciencia que cuestiona los límites de estructuración de los diagnósticos actuales del DSM, ¿no? Otro punto también muy importante sería hacer del DSM-5 un documento vivo, de manera que se puedan incorporar en el manual de descubrimientos bien reproducidos. Y esto pues con el afán de no guardar o de no aguardar muchos años para la aparición de una nueva versión que vendría a ser pues el DSM-6, ¿no? Y bueno, hacer todo lo antes mencionado sin dañar los usos en la práctica clínica o administrativos de la clasificación de este DSM. Ahora, también nos hacían mención a lo que son cuestiones emergentes. ¿Qué se puede decir acerca de estas cuestiones emergentes, no? En esta parte se menciona que es sencillo encontrar falencias dentro del DSM-4 y del DSM-TR. Lo bueno es que para los trastornos mayores y bien investigados existe pues una gran cantidad de evidencia tranquilizadora, ¿no? De sus clasificaciones. Y bueno, a su vez pues recogen características también psicopatológicas, tanto realizables como reproducibles, que es lo importante, ¿no? Es lo más importante de esta parte. Ahora, por ejemplo, hablando un poco de la similitud transcultural de los síntomas y la evolución, muchos trastornos mayores, por ejemplo, ¿no? Como el autismo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que llamamos TOC, y depresión mayor indican pues que las características básicas de estos trastornos no son creaciones arbitrarias, ¿no? O sea, no se han hecho al azar o porque, bueno, alguien lo haya decidido de esa manera, ¿no? De los grupos de trabajo, pues, dentro del DSM-3, no ha sido algo arbitrario. Además, pues, en muchos de los trastornos principales se demostraron altos niveles de agregación familiar. Y acá hay algo muy importante que les puedo mencionar en esta exposición, que son, pues, los estudios realizados en gemelos, ¿no? Que, pues, arrojaron un resultado y que sugieren, pues, que el autismo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y entre otros tienen herencias más altas de trastornos genéticamente complejos. O sea que vamos a encontrar un sinfín de trastornos
que han podido incluso mutar, ¿no? Dentro de una familia, ¿no? Por un orden genético, quizá, porque van a ser genéticamente complejos o trastornos muy comunes, ¿no? Según lo leído, pues tendría que extenderme para explicar y hacer una revisión completa de los datos que plantean las preocupaciones acerca de la clasificación del DSM-4. Pero, sin embargo, se podrían plantear preocupaciones no solo sobre la formulación, en este caso, ¿no? Hablando de formulación de diagnósticos, sino pues también sobre elementos estructurales muy importantes, ¿no? Que son básicos, sobre todo pues de carácter categorial, de todos los diagnósticos. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Que también mencionaban, y recuerdo, en el ámbito clínico, ¿no? La evidencia de problemas de la clasificación, ¿no? Se refleja en la necesidad, pues, de basarse en diagnósticos residuales. Y estos diagnósticos residuales es interesante cómo los llaman, ¿no? Los ponen como no especificados. La necesidad, pues, de utilizar categorías que se resistan obstinadamente, ¿no? Incluso a una validación básica o muy simple, y el alto grado de comorbilidad que existe, y es algo que siempre hemos visto, ¿no? Y esto se atribuye mucho a los pacientes, pues. Ahora, la necesidad de emplear diagnósticos no especificados varía según los grupos de trastornos y las comunidades. Esto también es muy importante, porque hace referencia, pues, a los trastornos o a grupos de trastornos que están dentro de comunidades clínicas, o sea, ya específicas, ¿no? Pero bueno, parece representar una gran fracción de los diagnósticos efectuados en ciertos dominios, como por ejemplo, ¿no? Trastornos mentales del desarrollo y otros trastornos de la infancia, como también trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Problemas, por ejemplo, trastornos alimenticios y trastornos de la personalidad. Ahora, para explicarlo un poquito mejor, puedo mencionar también, ¿no? Que una fracción significativa de pacientes no van a cumplir, pues, estos criterios altamente especificados de los trastornos que se he mencionado anteriormente, ¿no? En este caso, pues, la rigidez de los criterios diagnósticos, que son llamados criterios diagnósticos operativos, basados en la fenomenología, mantienen, pues, fiabilidad entre evaluadores, ¿no? A expensas, quizás, de la posibilidad de capturar la verdadera heterogeneidad, ¿no? Que se le dice, de las poblaciones clínicas en este caso. Algo pues que menciona y lo resalta un poco el autor, ¿no? En este punto es que los hallazgos anómalos que han surgido dentro del paradigma del DCM no van a ser corregidos, ¿no? Con pequeños ajustes de conjuntos de criterios, ni tampoco pues sumando o restando unos pocos puntos, ¿no? O presuntos diagnósticos en los márgenes, ¿no? O sea, no con esos pequeños detalles. Es momento, pues, de pensar profundamente en la estructura del manual, ¿no? De manera que esta estructura, pues, no impida avanzar hacia una clasificación que refleje mejor, o mucho mejor quizá, aunque de manera imperfecta, porque sabemos que nunca se va a llegar, pues, a esa perfección que se quiere, ¿no? La naturaleza. Ahora, también hace mención a problemas planteados por los estudios familiares genéticos, y es algo que mencioné hace un momento también, ¿no? Que se han encontrado hallazgos, ¿no? De estudios familiares genéticos, bueno, donde se plantearon serios problemas para un sistema que construye categorías altamente específicas. Bueno, esto se hizo a partir de componentes básicos, fenomenológicos. Ahora, haciendo mención también a algunos estudios familiares, bueno, que no son todos tampoco, sobre la esquizofrenia y el trastorno bipolar, ¿no? Los síntomas predominantes no se han consegregado, ¿no? ¿A qué llamamos consegregar? ¿No? Es una transmisión simultánea de dos o más genes dentro del mismo cromosoma, por estar situados muy cerca, ¿no? Algo más sencillo de explicar sería, pues, que son genes ligados, digámoslo así. Una sola familia puede tener miembros con diversos diagnósticos, ¿no? Estos diagnósticos psiquiátricos, como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar y cuadros, por ejemplo, intermedios, ¿no? Que se presenten en medio de cada trastorno.
o de cada miembro quizás, ¿no? Porque son variantes. Además, las variantes genéticas compartidas pueden contribuir al riesgo de esquizofrenia, de trastorno bipolar, de otros cuadros, ¿no? Y por ejemplo, una transposición del ADN asociada inicialmente con la esquizofrenia ilustra la complejidad de la genética psiquiátrica. Es algo muy complejo, ¿no? Que va a llevar quizá mucho más tiempo estudiar. Pero aquí se detecta, pues, que en una familia, por ejemplo, nos mencionaba, ¿no? En este capítulo acerca de una familia escocesa, ¿no? Que era numerosa, pues, y albergaba, pues, una transposición balanceada de un segmento cromosómico que contenía dos genes en el cromosoma 1. Eso era lo que les mencionaba con genes ligados, ¿no? Sin embargo, aún dentro de esta familia, bueno, del índice de esta familia escocesa, se observó pues una translocación original en individuos con diferentes diagnósticos que se han podido ver también en el DSM-3, bueno, en la guía, ¿no? Acerca de la esquizofrenia, del trastorno esquizoafectivo y la depresión mayor recurrente, ¿no? Y esto fue muy notorio porque es complejo, pues, la notoriedad, ¿no? Genética, en este caso, de enfermedades, pues, humanas comunes va a subyacer a los patrones definitivamente no mendelianos, ¿no? De segregación familiar y a la heterogeneidad de incluso aquellos trastornos psiquiátricos más influenciados por genes como, por ejemplo, el autismo, ¿no? La esquizofrenia, el trastorno bipolar. Aquí también pues es importante, ¿no? Mencionar un poco a estos autores que ya se hizo mención hace un momento con esos 5 puntos que habían propuesto, ¿no? Que son Robbins y Gus, ¿no? Ellos desarrollaron pues un concepto de diagnósticos categoriales, ¿no? Relativamente simple, sí, se podría mencionar, en una época en la que apenas se imaginaba este nivel vertiginoso de complejidad. O sea, ellos ya estaban planteando quizás una posible solución a esta tan extendida investigación, ¿no? O sea que en un extremo la complejidad genética puede significar que los componentes genéticos de riesgo de un trastorno se deben pues a interacciones de variantes genéticas. Y estas variantes genéticas son múltiples, ¿no? Que después van a interactuar con factores no genéticos a su vez. Y en el otro extremo también se puede ver, porque siempre van a haber dos lados, ¿no? Que hay enfermedades como la rinitis pigmentaria, en la que cada miembro de la familia extendida con el trastorno que va a presentar muestra una mutación, ¿no? En este caso, una mutación rara, de un gran número de este tipo de mutaciones, ¿no? Que se transmite de manera hereditaria dentro de una familia. Ahora, es muy importante también mencionar que a medida que crece nuestro reconocimiento de la complejidad genética, ¿no? Con datos que sugieren, en este caso, combinaciones, y son combinaciones heterogéneas, dicho sea de paso, de gran cantidad de variantes y mutaciones, puede participar en por lo menos algunos trastornos, ¿no? Estamos hablando de trastornos psiquiátricos. La esperanza de que las pruebas genéticas puedan desempeñar un papel importante en el diagnóstico ha comenzado a apagarse, lamentablemente, ¿no? Pero sin duda la probabilidad de que los genes de riesgo permitan esclarecer la biología sigue siendo la principal motivación de los estudios genéticos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros o qué se debe hacer, no? Bueno, el proceso de revisión del DSM debe ser en extremo conservador, ¿no? Con respecto a los trastornos. De esta manera se veía pues los trastornos categoriales, ¿no? Y debe ser respecto conservador, ¿no? De estos trastornos categoriales existentes, porque aún pequeños cambios en la redacción podría provocar modificaciones muy importantes en la epidemiología. Los criterios de inclusión en estudios clínicos y la investigación de laboratorio, estas modificarían o bueno, van a crear modificaciones que incidirían negativamente quizás en los ajustes sin justificación muy firme, ¿no? O sea, por más que sean detalles mínimos que se cambien en la redacción, esos detalles pueden causar puntos negativos
dentro de esta guía, ¿no? Porque no van a tener una justificación firme. Ahora, un objetivo importante, ¿no? O más importante quizás del DSM-5 es efectuar modificaciones estructurales que faciliten descubrimientos que aceleren el desarrollo de diagnósticos válidos y útiles, ¿no? También nuevos enfoques terapéuticos y una base más sólida para la investigación clínica y translacional. Ahora, puedo opinar, ¿no? En este punto, que una posible vía de avance sería conservar los diagnósticos categoriales por ahora, ¿no? Esas pequeñas modificaciones quizá afectarían de manera negativa, pero ¿qué podríamos hacer, no? Reagruparlos para facilitar experimentos diagnósticos, incluido el uso de dimensiones que podrían en muchos casos abarcar múltiples trastornos actuales. O podemos también reconceptualizar los otros trastornos, ¿no? Que se están postulando o de manera pues etiológica o fisiológicamente están relacionados en espectros que podrían ser reanalizados de alguna manera en forma dimensional o categórica sobre una base de datos, ¿no? Pero esta base de datos, ojo, debe ser científica, ¿no? Y como hemos visto, de manera emergente. Ahora, en el grupo de estudio de espectros del equipo de trabajo del DSM, se ha elaborado un conjunto pues, de 11 elementos de validación externos para la reagrupación de los trastornos del DSM-5. Estos elementos de validación están concebidos para ser usados de manera muy distinta de las 5 sugeridas, pues hace un momento también, de estos dos autores, ¿no? Robbins y Gus, aunque hay una superposición, que quiere decir que algunos van a ser muy similares. Los elementos de validación propuestos no están pensados para converger en diagnósticos categoriales, sino más bien para ser utilizados como una lista, ¿no? De verificación para decidir cómo agrupar trastornos ahora separados. El grupo de estudio no pudo hallar suficiente justificación firme para poder pues asignar pesos específicos a estos elementos de validación y pues también ellos reconocen que algunos son ahora o por ahora, ¿no? Cajas vacías para muchos trastornos, quizás. Sin embargo, mi opinión es que algunos de los elementos de validación son justificaciones potencialmente muy firmes para la agrupación. Por ejemplo, hablando en esta parte de circuitos nerviosos compartidos, ¿no? Los factores ambientales, que son tanto causales o factores de riesgo genético compartidos, u otros pues elementos de validación, tales como una respuesta al tratamiento compartido, ¿no? Que por ahora serían mejor que quedarse ahí, quizás, pero tienen justificaciones débiles para la agrupación. Asimismo, pues el grupo sugiere, ¿no? O sugirió examinar varios grupos posibles para reagrupar espectros en el DSM-5. Está haciendo pues un gran tipo de reagrupación, ¿no? Los resultados de estos análisis aún no están completos, es lo que se puede mencionar pues hasta ese punto, ¿no? O sea, se seguían haciendo más recabación de información, se trataba de reagrupar, o sea, tratan de dar soluciones, ¿no? Ahora, en conclusión, pues, puedo mencionar en primer lugar que dentro de de lo que es, pues, el manual del DSM, en descripciones, ¿no? Y otros principios que ayuden a clínicos a diagnosticar y a clasificar desórdenes psicológicos, muy aparte de la clasificación del contenido. En este caso, pues, del DSM-5, refleja el actual acuerdo en el ámbito académico, en el ámbito médico y en otros propios investigadores de la comprensión actual de estos trastornos, ¿no? De los trastornos psicológicos. Ahora, el uso del lenguaje común del DSM puede potenciar y activar, por ejemplo, ¿no? Una mejor comunicación con los pacientes. Es un punto muy importante la comunicación con los pacientes en el área en el que se encuentre, ¿no?
porque esto también lo pueden utilizar en el área médica, en psiquiatría. Es importante mejorar la comunicación con los pacientes o nuestra propia área, que es el área psicológica, ¿no? Que nos va a ayudar a tener una mejor relación y comunicación con nuestros pacientes. Ahora, también pues la investigación sobre las consideraciones diagnósticas a continuar para el revelado de protocolos más efectivos para su tratamiento, así como en otras intervenciones, ¿no? Ahora, las revisiones anticipadas posibles basadas en nuevos discernimientos basados también a su vez en una base de datos común de los diagnósticos y tratamiento a su vez, ¿no? Y finalmente, pues también hacer mención a que es probable que el grupo de trabajo del DSM-5 centre su atención en grandes grupos de trastornos, ¿no? Y realice pues ensayos de diagnóstico del tipo que se describe en el presente capítulo que se ha analizado, ¿no? Y a su vez también pues se ha hecho un resumen para esta exposición. Si el DSM-5 se convierte en un documento vivo, tal vez con una estructura editorial para supervisar su desarrollo, estos hallazgos de diagnóstico pueden quizás completarse, ¿no? Se pueden cambiar o de plano, pues, en una manera negativa, ¿no? Se podría declarar como un fracaso para entonces. Pues mientras estos ensayos continúen a lo largo de la investigación de las categorías involucradas, pueden conservarse, de modo que el mundo clínico pueda continuar funcionando. Nada de esto va a ser fácil, ni tampoco se ha dicho que es sencillo, ¿no? Pero ser prisionero de un aparente sistema de clasificación bien definido parece cada vez más inaceptable, ¿no? Desde un punto de vista científico. La genética y la neurociencia no son más amables con estas categorías que estas categorías específicas con la ciencia. Ahora, el DSM-3 ha sido un gran paso en adelante, ¿no? Es hora pues de continuar con fuerza, que sigan los estudios para poder encontrar diagnósticos cada vez más certeros, con un mínimo de margen de error. Muchas gracias.